¿Alguna vez te has preguntado por qué a mayor altitud la temperatura disminuye? Si se supone que entre mayor altitud nos acercamos más hacia el Sol, el cual calienta, ¿por qué el monte Everest y otros montes y montañas, a pesar de su altitud, se encuentran congelados? Eric Dollard es un reconocido ingeniero eléctrico estadounidense que se especializa en investigaciones relacionadas con el magnetismo, el electromagnetismo y la electricidad. Eric se considera el único científico del mundo con la capacidad de reproducir algunos experimentos eléctricos y científicos de Nikola Tesla. There's no inside structure. Is it hollow? Yeah, there's only a surface. There's nothing inside. Is the sun actually, do you believe, combusting in on It's itself? not burning anything. There's no fusion in the sun. That's well understood. Proven. Yeah, well, there's no way to prove that there is any. It's only in the flares that you get fusion. That's why all the X-rays. The flares, the arcs, and the X-rays, and the microwaves, and whatever result of fusion in the arcs. There's no fusion in the sun. They don't know how the sun works. Why do you, what's special, how does the sun make light? It's a transformer. Transforms from some other dimension. It's not burning anything. It doesn't have to. It's a converter. Dollard estudió el Sol durante 4 años y realizó innumerables experimentos que demostraron que el Sol no es una bola que se quema en el espacio. El ingeniero eléctrico dice que el Sol está a 6.000 kilómetros de la Tierra y no a 150 millones de kilómetros, como afirma la pseudociencia. La luz no viaja en el vacío del espacio y por lo tanto el Sol está dentro de la ionosfera, dice Dollard. El sistema científico afirma que el Sol es una estrella en el centro de un sistema planetario, una estrella compuesta de hidrógeno y helio, que tiene rastros de otros elementos. Esta lista incluye hierro, níquel, oxígeno, silicio, azufre, cromo, neón y magnesio. Con gráficos hechos en ordenador, nos muestran al Sol como una bola de fuego que se quema en el espacio en un supuesto proceso de fusión nuclear o hidrógeno que se convierte en helio. La descripción científica del Sol es contradictoria. La posibilidad de que el Sol produzca oxígeno en su composición superficial es totalmente improbable. Otra falsedad científica es que el Sol tiene una gran fuerza gravitatoria que limitaría todo el sistema planetario a su alrededor. Sabemos que la fuerza gravitacional es otro disparate científico y por lo tanto no existe. Gravedad y nada es lo mismo. Lo que sí existe es la fuerza magnética. La temperatura del Sol, según la pseudociencia, es de 5.778 grados Kelvin o 15.000 millones de grados Celsius. No hay forma de producir un campo magnético con los elementos de níquel, cromo, hierro y magnesio a altas temperaturas. El hidrógeno y el helio tampoco producen magnetismo. El níquel, el hierro, el cromo y el magnesio pierden sus propiedades magnéticas cuando se someten a menos de 1000 grados Celsius. El Sol, tal como lo define la pseudociencia, nunca produciría un campo magnético que pudiera atraer a otros cuerpos. De esta manera ningún planeta orbitaría al Sol, ni sería atraído por su fuerza magnética. El Sol, como lo define la pseudociencia, no es el centro del universo y no está atrayendo nada. Para tener una fusión nuclear en la superficie del Sol y causar combustión, se requeriría oxígeno. En la naturaleza del fuego solo habrá fuego cuando haya combustión, y para la combustión se necesita una combinación de los elementos combustible, temperatura de ignición y oxígeno del aire atmosférico, es decir, oxidación. La combinación en proporciones adecuadas de estos elementos producirá un proceso de liberación de calor y energía lumínica. Tampoco hay oxígeno en el supuesto espacio que pueda contribuir a la combustión del Sol. El Sol de la pseudociencia es solo uno de los innumerables engaños científicos que impregnan la ciencia contemporánea. Hay una gran cantidad de científicos que huyen de los debates y discusiones, ya que una gran cantidad de ellos reconocen los numerosos errores científicos que fueron construidos por la pseudociencia para definir el Sol. Únicamente la electricidad explica la fuerza magnética y la existencia del Sol. El Sol no es mayor que la Tierra y no está a 150 millones de kilómetros de la Tierra.
el Sol tendría aproximadamente entre 5.000 y 6.000 kilómetros de diámetro. Eric Dollard cree que el Sol está entre 5.000 y 6.000 kilómetros de distancia de la Tierra. Dollard afirma que la inducción magnética produce luz, calor, energía, frecuencias electromagnéticas y radiación. Esa sería la mejor explicación para definir el funcionamiento del Sol. El Sol tiene un fuerte campo electromagnético que captura las frecuencias de energía de la Tierra y de todo lo que ocurre dentro del domo. Esta captura se define en un proceso continuo de inducción magnética. Su flotabilidad y confinamiento se deben al intenso campo magnético de la Tierra y al electromagnetismo dentro de la cúpula. Por lo tanto, el campo magnético de la Tierra es mucho más grande y más intenso que el campo magnético del Sol y de la Luna. El cielo está cargado de partículas y filamentos eléctricos que producen campos electromagnéticos. El Sol captura toda esta carga eléctrica y de frecuencia que proviene de la Tierra, del cielo y de la cúpula, para mantener todo el equilibrio. El Sol actúa como un transformador gigante que convierte toda esta energía capturada en luz, frecuencias, calor y radiación. El Sol y la Luna jamás chocarían. Por lo tanto, el Sol y también la Luna proporcionan una armonía extraordinaria. El Sol sería el resultado de una frecuencia vibratoria irradiada desde la Tierra. Las ondas electromagnéticas emiten frecuencias mínimas y altas. Tesla creía que la superficie de la Tierra vibraba con la frecuencia de la electricidad generada por los procesos electromagnéticos. Esta frecuencia es muy intensa en la Antártida, donde ocurren diariamente fenómenos de sonoluminiscencia. La Antártida sería el polo negativo de la batería de la Tierra, donde se libera toda la energía adicional. El Sol sería el resultado de esta energía oscilatoria de frecuencias muy altas. El fenómeno ball lightning fue reproducido en el laboratorio por Nikola Tesla en 1902. Otros científicos intentaron reproducir este fenómeno eléctrico sin éxito. Este fenómeno eléctrico se ve después de grandes tormentas eléctricas, donde se libera mucha energía en el aire o en la atmósfera. Una bola de relámpago flota en el espacio y desaparece a medida que pierde frecuencia. Este fenómeno puede estar vinculado a la existencia de nuestro Sol eléctrico que brilla en el cielo. Gases y energía eléctrica componen el plasma. La bola de Tesla usa la misma base para funcionar y liberar rayos de energía dentro de ella. La combinación de gases y energía eléctrica, o plasma, es la misma que explica la constitución del Sol eléctrico. El Sol transforma la energía eléctrica en ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas producen frecuencias que hacen que las moléculas, partículas y otras sustancias vibren intensamente. Esta vibración produce calor. Partiendo de esto, podemos decir que el Sol tiene una superficie fría, porque el calor se irradiaría de las frecuencias electromagnéticas. Al generar frecuencias muy altas, el Sol hace que las moléculas, partículas y otras sustancias en la atmósfera vibren y de esta manera el calor se irradia a la Tierra. Así es como funciona un horno de microondas. Eric Dollard no es el único que piensa así. También el ingeniero José Alfonso Hernando Albejón dice que el Sol es frío y que el calor es generado por las ondas electromagnéticas que vibran en la atmósfera. El doctorado en Ingeniería Eléctrica, Donald Scott, junto con otro doctorado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Michael Clarash, dirige el proyecto SAPHIR, que estudia el Sol eléctrico. Ambos afirman que el Sol no es una bola de hidrógeno que se está derritiendo en el espacio y que el Sol no libera el calor, sino que es generado por las ondas electromagnéticas. Una prueba de que el Sol es frío y no irradia calor es que cuanto más nos elevamos en la atmósfera y cuanto más nos acercamos al Sol, más frío hace. Los aviones a 6.000 pies registran temperaturas de menos de 5 grados bajo cero en el exterior. Si el Sol estuviera caliente, el agua no se congelaría a una altura de 30 kilómetros, aunque estuviera cerca del Sol. Por encima de los 6.000 pies, la temperatura desciende dramáticamente y por lo tanto, si el Sol irradiara calor, entonces nos asaríamos dentro de los aviones, pero eso jamás sucede. El calor del Sol se genera a partir de las frecuencias de las ondas electromagnéticas que se irradian a la atmósfera y por consiguiente llegan a la superficie de la Tierra. Las ondas electromagnéticas que producen luz, calor y radiación se generan a partir de una fuente eléctrica y de procesos eléctricos continuos. La electricidad es la única fuente que podría definir toda la existencia del Sol. La radiación electromagnética es una oscilación en fase
de los campos eléctrico y magnético. El espectro visible o simplemente la luz visible es solo una pequeña parte de todo el espectro de posibles radiaciones electromagnéticas. Las pseudobengalas que se ven en las animaciones que nos muestran del Sol no son llamas de fuego, sino descargas eléctricas violentas que se producen alrededor del Sol. El mismo efecto se puede ver en un transformador eléctrico cuando se recibe una mayor carga de energía. Las manchas solares son vórtices electromagnéticos en su flujo natural de energía. El Sol es un gran transformador o convertidor eléctrico que interactúa con todo lo que está bajo el domo. El Sol es parte del circuito eléctrico perfecto que estableció Yahweh el Creador. Todo esto nos muestra que aún hay mucho por descubrir. Muchas gracias por ver este video. Yo te invito a que te suscribas a mi canal y veas mis otros videos.